Un honor para mí estar con ustedes en este evento tan maravilloso, de mucha bendición. Espero que les quede un poquito de energía mental para que puedan disfrutar la palabra. Dice que después de 45 minutos el cerebro como que no capta, pero no, como que no capta, como que comienza a patinar. Pero yo creo que nosotros vinimos a una fiesta extraordinaria y tenemos que disfrutar cada momento. Es un diseño del Espíritu y no es una casualidad que estemos reunidos acá. Agradezco al comité ejecutivo, a todos por invitarme otra vez. Estuve con la pastoral hace un tiempo y el Señor nos dio una palabra y nos gozamos. Nunca olvidaré ese tiempo. Estoy acompañado de mi compañera de 35 años, mi esposa. Ella está ahí, 35 de casado, 2 para que me dejaran entrar a casa y 2 de amores, 39. Doy gracias a Dios por ello. De verdad que vamos en esta vigilia, en este servicio, le voy a invitar a ponerse de pie, vamos. Yo predico raro, bendito sea Dios, porque yo soy un hombre muerto. Y los muertos, cuando dice la palabra de Dios, hay un texto en la Biblia que dice, es escatológico el texto, pero dice, donde quiera que esté el cuerpo muerto, allí estarán las águilas. Y ya le voy diciendo, cuando un león está vivo, las aves están por encima y están mirando que se está moviendo. Pero cuando ven que el león muere, es tiempo de los buitres, las águilas y todo ir a comer de lo que está muerto. Por eso, lo que estamos aquí hoy, podemos acercarnos a Jesús, porque Jesús murió en la cruz del Calvario y al morir nos dio vida. Y en el ministerio, si tú quieres ser usado y quieres unción y quieres tener vida, tienes que morirte. Porque nadie está expuesto a un vivo, a un arrogante, a un orgulloso, a una gente muy vivo. Tiene que morir para que la vida de Dios se manifieste en la vida tuya. Por eso yo declaro que soy un hombre muerto, porque si me llevo del tiempo y el reloj, entonces voy a estar preocupado por lo que va a pasar aquí. Voy a leer la palabra de Dios en el libro de 2 de Corintios, capítulo 3, verso 7. Y ahí vamos a tener la palabra del Señor en esta noche. 2 de Corintios 3, 7. Y la palabra de Dios dice de esta manera. Si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, diga muerte, letra y piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, diga perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Diga ministerio del Espíritu. Porque si lo que parece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Wow, esa palabra me la gozo en mi espíritu, amado. Las palabras son vida. Padre, gracias te doy por esta hora. Gloria al Señor. Yo le voy a pedir que se queden 2 minutos así, o un minuto. En mi estilo así. Ustedes están sentados hace ratito. Porque nosotros no estamos aquí en esta noche. Yo no estoy aquí. La Biblia dice que la iglesia está sentada en lugares celestiales en Cristo. Y desde esa posición yo voy a predicar y yo quiero que usted escuche desde esa posición. Cuando la palabra establece que estoy sentado en lugares celestiales en Cristo, es porque, oiga este dato y se sienta con esto. Israel estaba sentado con Moisés en el monte Sinaí. El pueblo de Israel. Pero la iglesia está sentada en Cristo en lugares celestiales para fluir vida. Por lo cual usted como creyente no siente de parte de Dios, usted recibe de parte de Dios. La Biblia dice, el que se une al Señor, un espíritu es con él.
Antes se levantaban los altares y había que ponerle leña, había que ponerle fuego para que eso ardiera. Y el altar, el que encendía el altar podía ponerse al lado a mirarlo. Pero hoy, desde que yo levanto mi mano, me convierto en un altar, porque Dios vive dentro de mi vida y soy un altar viviente ante la presencia de Dios. Así que usted es un altar. Puede sentarse ahora. ¿Por qué tú cierras los ojos cuando oras? ¿Por qué lo cierras? Porque tú estás buscando al que está fuera de tu cuerpo. Por lo cual, cuando yo le digo a ustedes que yo no estoy aquí, es porque si estuviera aquí, estuvieran alabándolo a ustedes, adorándolo a ustedes. Pero como el que yo adoro es espíritu, ¿qué tengo que hacer? Adorarle en espíritu, porque hay que darle de su esencia. Bendito sea el Señor. La palabra dice: el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Hoy en día, y repito este dato antes de entrar de lleno al mensaje, la gente dice: yo estoy sintiendo de parte de Dios. Y yo le digo que predico raro porque yo no quiero predicar para informar. Yo quiero predicar para transformar. Hay una jovencita que se acercó y me dice: yo quiero ser pastor, ¿cómo se hace? Y ese detalle me llevó a rediseñar la palabra, que no solamente para el pastorado, sino para todos los que están acá, para todos los que vinieron a este lugar. Y cuando yo digo que hoy se recibe, es porque estamos en una época donde nosotros somos un cuerpo con Cristo. Y Pablo no dice el evangelio que yo siento. Pablo dice el evangelio que yo recibí del Señor, porque yo recibí del Señor. Entonces vivimos en la época de recibir. ¿Qué implica recibir? Que cuando tú estás manejando, tú recibes el rema del Espíritu. Que cuando tú estás en el baño, tú sientes el rema del Espíritu. Que cuando tú estás en el trabajo, tú sientes la corriente del Espíritu. Que cuando tú lees la palabra, tú sientes que Dios te está hablando. Porque hoy se recibe, hay una comunión que te permite conectarte con lo sobrenatural. Y quiero hablarle hoy con el tema: una unción que supera el Sinaí, mayor que Sinaí. Yo no anhelo la unción de Sansón. Yo no anhelo la unción de Elías. No la quiero ni cerca. Yo no anhelo la unción ni aún de Samuel. Porque si me llega la unción de Sansón, agarro una quijada de ano y lo que comienzo es a matar gente. Yo no sé qué clase de unción, la del ministerio de muerte, la unción del Sinaí, porque lleva a un Samuel a decirle a Saúl: yo no sé qué tipo de unción. ¿Dónde está el rey que trajiste de Amalek? Aquí está. Y agarró un machete y descuartizarlo bajo la unción. ¿Cuántos de ustedes se atreven a descuartizar a alguien bajo la unción? Yo no tengo la capacidad, no tengo tanta unción como Elías para agarrar alrededor de 850 balas y degollarlo. Yo no degollo ni un pollo. Entonces, esa unción que mata con una quijada de asno, mata 1000, yo no la quiero, ni es la que tengo. Por lo cual, el ministerio mío nunca se llamará Monte Sinaí, ni Monte Carmelo. El ministerio que Dios me da se llama Monte de Sión, Monte Calvario, porque viene de la cruz del Calvario, viene del aposento alto por lo que el Señor derramó. Es un ministerio de amor, de cambio, de vida y de transformación. Y yo sé que alguna gente me está mirando preocupado aquí hoy. La iglesia no opera desde el Sinaí. El Sinaí era un lugar donde hubo truenos, relámpagos, centellas. Es un asunto espantoso. Cuando la gloria de Dios descendió en el Sinaí, nadie quería acercarse. De hecho, Dios se lo prohibió. Ni un animal, nadie. Le dijeron a Moisés: ve tú y habla con Dios, porque es tan difícil comunicarse. Es tan temeraria la gloria que estamos viendo, que nosotros no queremos ni mirar para ese monte. Porque Dios usó los componentes de esa manifestación del Sinaí para que nadie se acercara a él. Era un ministerio de exclusión.
Era un ministerio, era una unción que solamente podían ir algunas personas, en este caso Moisés. Ahora bien, hoy nosotros no estamos en el monte Sinaí. Hoy nosotros predicamos desde el monte de Sión. Hoy nosotros predicamos desde el Gólgota. Porque en el monte Sinaí la inauguración fue con 3,000 muertos. Cuando vino el becerro de oro, se murieron 3,000 por causa del pecado. Pero en el aposento alto, la inauguración de la gloria de Dios fue con 3,000 salvos que vinieron de diferentes naciones y le dieron su vida al Señor. Yo quiero que capte esta palabra que te voy a decir. Ayer la unción era en la piel. La unción de ayer era en la piel. Pero hoy la unción no viene con aceite de un árbol. La unción viene al Espíritu y viene como que quema tu espíritu, quema tu corazón. Porque el aceite que está en el cuerpo viene del monte Sinaí. Pero la unción de la iglesia viene del monte Calvario. Entonces yo no quiero aceite. Y perdónenme por los aceites que hayan por ahí. El aceite tipo del Espíritu. Por eso se usaba en sombra. Pero hoy nosotros tenemos la sustancia. Hoy corre la unción del Espíritu en cada uno de nosotros como la manifestación gloriosa que todos portamos presencia. Mire que le queda al lado y dice, tú tienes presencia. Ahora, yo siempre he dicho algo, amado. Y es que la iglesia no ha entendido dos cosas. No ha entendido lo que es la gracia. Y no ha entendido lo que es ser iglesia. Y a veces hay una dualidad. A veces nos conectamos como y vamos al monte Sinaí y buscamos todo lo del Antiguo Testamento a nivel de Catalí, queremos ponernos. Y por momentos nosotros venimos al Calvario y fluimos como del Calvario. Tenemos que definirnos. O ministramos en la operación del Antiguo Testamento o ministramos en la unción del Espíritu que vino y descendió sobre la iglesia en el aposento alto. Por eso es que le digo, yo no quiero esa unción. La unción que porta la iglesia, una unción que libera al caído, levanta al paralítico, ayuda al afligido. La unción que porta la iglesia es el poder más glorioso que amenaza a la humanidad. Hay mucho poder, hay muchas bombas atómicas, hay muchos misiles, pero el poder, el dinamo del Espíritu es el poder que amenaza para bien el mundo entero que vive en pecado. Y usted lo tiene. Hubo un momento, me compungí cuando el pastor hablaba esta mañana de su experiencia depresiva. Me compungí porque hubo un tiempo donde yo pasé por una etapa muy complicada de mi vida. Mi esposa salió para los Estados Unidos, para acá, y me dejó un niño de 8 meses de nacido. Yo tenía 24 años o menos. Y en esa temporada caí en un estado de tanto dolor, de tanta tristeza, de tanto pesar. Y no solamente lo mío, sino el verla a ella, al ver un niño cuidado por una vecina. 2 años de casado. Pero ese momento cuando estaba más desesperado, cuando estaba más angustiado, cuando el pesar gobernaba mi vida, me fui al templo un día como a las 3 de la tarde y me agarré del altar y dije, Jehová, yo no puedo más. Tú tienes que hacer algo con mi vida porque yo no puedo seguir así. Yo no sabía que Dios estaba cocinando algo para mí. Porque ese dolor, esa tristeza me llevó al altar. Y no fue que me llevó al altar a hacer una vigilia, fue que me hice adicto a la oración. Eso le suena raro a mucha gente, adicto a la oración. ¿Qué implica? Adicto. ¿Qué es lo que es un adicto? Un adicto. Me metí en la presencia de Dios y el Señor me dio su presencia. Y cuando iba a la oración y estaba en su presencia, sentía como una anestesia en mi corazón que me quitaba ese dolor, que me quitaba esa pena. Y comencé a orar 2 horas, y comencé a orar 3 horas, y comencé a orar 4 horas, y comencé a orar 5 horas, y comencé a orar 7 horas en la presencia de Dios. Y solamente me sentía bien cuando estaba de rodillas. Pero no busqué a Dios para que me usara. Busqué a Dios porque lo necesitaba en mi vida.
Pero cuando yo me paraba de esas rodillas y caminaba, en la calle se manifestaban los demonios. En la iglesia caía una gloria con poder. En la iglesia había salvación. Yo le quiero decir algo, amados, a pastores que están aquí. Usted puede hacer células. Usted puede tener programa. Usted puede tener agenda. Usted puede tener visión. Pero para que la iglesia crezca. Pero yo se lo voy a poner fácil. Deje que la presencia de Dios fluya en la iglesia. Porque cuando la gloria de Dios fluye en la iglesia, ella misma se encarga de sanar. Ella misma se encarga de traer. Ella misma se encarga de liberar. Ella misma se encarga de un culto, de 2 cultos, de 3 cultos, porque la presencia de Dios es que salva. El secreto del crecimiento de la iglesia está en un hombre o mujer que ore. Yo no he conocido ni conozco a nadie que está en el ministerio que no haya pasado por, que no tenga aceite. De hecho, el día que se termine el aceite en mi ministerio, me quito del altar. La unción es necesaria para el ministerio. No es solamente necesaria, imprescindible. Porque la unción te protege. Y el día que no tiene la unción, ese tiempo comienza la decadencia en tu vida ministerial y en tu casa. Por lo cual la unción no es una unción, no es algo que tú puedes decir la quiero o no la quiero. Todo el que ministra en el altar tiene que tener la unción. Y como lo dije antes, el ministerio tiene que comenzar por la cabeza. Nadie puede ir al ministerio, nadie puede ir a un altar sin fluir. La palabra dice que el aceite bajaba por la cabeza de Aarón y bajaba hasta el borde de la vestidura. Nadie, todo el que está en el altar tiene que tener aceite en su barba. Todo el que ministra en el coro tiene que tener aceite en su barba. Todo el que canta en el altar tiene que tener aceite en su barba. Todos los jóvenes que ministran aquí tienen que tener aceite en su barba. Y un aceite que fluya. Porque la unción no viene desde los pies a la cabeza. La unción viene desde las cabezas y va hasta el borde de la vestidura. Por eso hoy vemos ruidos, escándalo, bulla. Pero no vemos tanta unción. Tenemos buenas luces, tenemos buenos instrumentos, tenemos buena tecnología. Pero ¿dónde está la gloria? ¿Dónde está el quebranto? ¿Dónde está el llanto? Si usted como líder no se siente con la unción de Dios, no se suba al altar. La palabra dice que el altar en los tiempos, o la unción en los tiempos de Aarón, bajaba hasta el borde de la vestidura. Es decir, que cuando somos ungidos, la unción no solamente se queda en la cabeza o en la barba o en el pecho. La unción va descendiendo. ¿Qué implica? Que cuando la unción no solamente debe tocar a un grupito o a unos niveles específicos. La unción tiene que descender hasta el borde de la vestidura. Es decir, que si estoy ministrando en este lugar, la unción tiene que correr hasta el último que está sentado de atrás. Todo lo que se ministra no es para una parte del pueblo, tiene que correr por toda la iglesia. En el Antiguo Testamento, es una historia que muchos conocen. Había que tener vida. Le estoy hablando todavía del antiguo pacto. Todavía estoy ahí. El ministerio de muerte. Los sacerdotes entraban al altar. El sumo sacerdote. Pero tenía que entrar con campanillas y con granada en su manto. Nadie podía entrar. Él entraba y mientras estaba ministrando allá adentro tenía que tener unas campanillas que sonaran. Y sonaban las campanillas y sonaban las granadas. ¿Por qué tenía que sonar? Porque el pueblo no podía entrar. Pero cuando el pueblo escuchaba que esas campanillas sonaban, estaba diciendo, nuestro líder está vivo. Cuando escuchaba que esas granadas estaban sonando, decía, nuestro líder tiene los frutos. Es decir, que en el altar hay que tener el ruido del espíritu, el ruido de la vida. Porque lo que pasa en el pueblo es lo que fluye del altar. ¿Cuánto adoran al Señor conmigo? Todo el que anhela ministerio tiene que entender que se necesita esa unción. Hay 4 advertencias bíblicas
para aquellos que portan unción y no deben perder. Sansón o Saúl perdió la unción y terminó solo, terminó arruinado, terminó suicidándose, terminó persiguiendo a quien no debía perseguir, terminó desenfocado, porque cuando el líder pierde la unción, alábale ahora, corre el riesgo de sacar la lanza para ver a ese un David que se le acerca a quitarle la posición. Porque cuando hay quienes pierden la unción, pero la quiere conservar tratando de matar a aquel que le hace sombra. Alábale si puede. Entonces, si alguien se está levantando en la iglesia con ministerio, no saque la lanza. No te va a quitar el cargo, no te va a quitar el pastorado, no te va a quitar el puesto. Me gustó lo que decía el pastor el otro día. Dijo una palabra ayer y decía: yo le di cargo a fulano, yo le di predicación acá, le di predicación allá, porque en la iglesia hay que observar quienes tienen ministerio y hay que dejarlo que fluya, porque no solamente deben haber 12, 13 fuentes de salvación, debe haber cientos de fuentes de salvación, y en las fuentes de salvación tienen que surgir los líderes de fuentes de salvación como hijos de la casa. En la iglesia local. A mí me gusta ver que la iglesia pare sus líderes. Si tú ves, pastor, que alguien se está levantando en la iglesia, ábrele la puerta. Dale gloria a Dios cuando se levanta alguien que está predicando bueno. Dale gloria a Dios si alguien está enseñando bien. Dale gloria a Dios si alguien se está levantando con el ánimo de fluir. No le tenga miedo, déjalo, porque Dios te está dando un recurso que va a ser para su obra. Gloria al Señor. Entonces, Sansón perdió la unción. Sansón descuidó y perdió la unción. Simón el mago quiso comprarla y cayó en amargura. Los hijos de Seba le quisieron imitar y los demonios le cayeron detrás, porque nadie puede imitar la unción. Usted se puede poner una uña potiza, usted puede poner pelo potizo y aparecer que tiene un pelo largo. Usted se puede poner una faja y verse flaco. Usted puede ponerse muchísimas cosas de adorno hasta que no entre a una piscina, ¿sabe? Usted puede brincar en el altar con una canción. Usted puede saltar y decir y declarar, pero usted no puede nunca imitar la unción del Espíritu Santo de Dios, porque es genuina. ¿Cuánto un aplauso a ese Cristo de gloria? Alabado sea su nombre. Gloria. Algo triste pasó en Israel cuando se robaron el arca los filisteos. Y es que los filisteos la enviaron en carreta y llegó a la casa de Abinadab. Y oiga qué tristeza, pastores y líderes. Duró 20 años el arca de Dios en la casa de Abinadab, mientras el pueblo gemía por presencia. Pero no solamente que el pueblo gemía por presencia, es que duró en la casa de Abinadab 20 años y no se dio ni una mata de lechuga. En la casa de Abinadab el arca no pudo hacer nada. En la casa de Abinadab no se escucha que hubo progreso, aún estando la presencia en ese lugar. ¿Sabe por qué? Porque la presencia en la casa de Abinadab no fue honrada. La presencia en la casa de Abinadab no fue valorada. Se acostumbraron a lo sagrado, no la honraron. No hubo hambre por la búsqueda. Y en el lugar donde no hay hambre por la búsqueda y por la presencia de Dios, no hay progreso, no hay crecimiento. Lo que hay es esterilidad. Pero en el lugar donde se honra la presencia de Dios, allí vamos a ver la gloria de Dios manifestada, haciendo y produciendo lo que anhelamos. No es posible que la presencia esté en mi vida y yo tengo un ministerio estéril. No es posible que la presencia, tenemos el recurso de la presencia de Dios y la iglesia no crece. Si hay presencia, hay crecimiento.
Una célula no te garantiza el crecimiento. Un programa no te garantiza el crecimiento. Una campaña no te garantiza el crecimiento. Una estrategia no te garantiza el crecimiento. Pero la gloria, la presencia, la activación de la gloria de Dios te garantiza crecimiento integral en el pueblo. Hay que volver a orar. Hay que volver a orar. En ese tiempo de mi adición, una iglesia que no pasaba de 30 miembros. En 2 años teníamos más de 115 personas, porque era un lugar como era campo. Teníamos 65 jóvenes sin casar. Era una iglesia que se llenó de una juventud poderosa. En ese tiempo la gloria de Dios sacudió la provincia o la zona del nordeste. Con apenas 24 años el Señor me sacó para traer un avivamiento pequeño ahí en la zona, porque tuve que al pronto salir de ahí. Pero la gente me mandaba a buscar de la capital, en Caribe Tour, para que fuera a orar a la casa. Me llevaban a los lugares a reprender los demonios. En la iglesia estaba bajo el poder del Espíritu Santo. Lo único es que Dios utilizó el quebranto, que mi esposa se fuera, para yo tener dolor, para tener esa tristeza. Pero esa tristeza, ese dolor trajo muerte a mi vida. Y la Biblia dice que por mi muerte otros pueden vivir, por tu muerte otro vive. Vino el dolor, vino la tristeza. Cuando salíamos del culto, durábamos tiempo gozándonos la presencia de Dios. Nadie quería irse del lugar. Había sanidades, había liberaciones. Dios se movió con poder y todo el mundo se iba gozoso a la casa. Pero yo me iba a mi casa a mecerme en una mecedora y mi niño veía las lágrimas que le caían encima de su pechito. Todo el mundo decía, ese joven lo está usando de una manera extraordinaria. Pero no sabían el dolor que había en mi corazón. Pero Dios quiso quebrantarme para mostrar gloria. La unción tiene un precio. La unción no es declarando. La unción no es vistiéndonos bien. La unción no es arreglando videos por las redes. La unción no es, la unción hay que tener verdad que Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Pero si queremos la unción para la misión, tenemos que quebrantarnos y decirle, heme aquí, Señor. Hace falta el lloro en la casa. Hace falta el quebranto. ¿Cuánto tiempo tienes tú que no llora ante la presencia de Dios? ¿Cuánto tiempo tiene que no hace un ayuno de 24 horas? ¿Cuánto tiempo tiene que no va a una vigilia y va al altar a llorar delante de Dios? ¿Cuánto tiempo tiene que no siente a Dios en tu vida? ¿Cuánto tiempo tiene que la presencia de Dios, Dios te la dio porque tú eres morada de Dios, pero no la valora, no la cuida, no la honra? Alabado sea Dios. Y si queremos unción para la misión, tenemos que buscar la presencia de Dios y tenemos que buscar el quebrantamiento. En ese lugar no la honraron, nadie anheló esa presencia. Sin embargo, cuando David fue a buscarla, de hecho la buscó de manera equivocada. David fue a trasladar el arca de Jehová, porque es poderoso, amado. David dijo, yo no voy a cometer los errores que hizo Saúl. Porque Saúl duró 40 años gobernando y nunca se encargó de buscar el arca. Saúl ministró sin presencia. Saúl ministró con talento personal. Saúl ministró con esfuerzos humanos. Saúl ministró con estrategia. Saúl ministró con su personalidad. Saúl ministró con su nombre. Pero no sacó nunca el arca que estaba escondida. Y el pueblo no superaba, no andaba buscando estrategia. El pueblo quería ver la gloria de Dios. Pero David dijo, lo primero que voy a hacer es buscar el arca de Dios para poder gobernar. Yo creo, y mira, a mí me gusta este ministerio. Algo que me gusta aquí en los Estados Unidos es que Fuente de Salvación tiene un hombre a la cabeza que le gusta la unción.
gente que le gusta el mover, gente que no está amparado solamente en los títulos, gente que no solamente está parado en la experiencia. La experiencia no hace crecer iglesia, los títulos no hacen crecer la obra de Dios. Lo que hace que la obra de Dios funcione es cuando le damos la libertad al Espíritu de Dios en su casa. Necesitamos poder. Alabanza al Señor, amado, Él está aquí. Hay que honrar a Dios, hay que honrar a Dios en la casa. Nadie la buscó. De hecho, los filisteos la honraron más que Abinadab, porque los filisteos al menos hicieron unos ratones de oro, hicieron unos tumores de oro, la montaron en una carreta y la mandaron, una carreta nueva, y la mandaron y dice: nosotros vamos a hacer tumor de oro y vamos a hacer tumores y ratones de oro. ¿Por qué lo hicieron? Porque mandaron el sello por el cual fueron golpeados. Y lo mandan de oro, reconociendo que ese es ese Dios real. Y dijo: tenemos que sacar. Oiga esto, pueblo. Los filisteos dijeron: tenemos que sacar el arca de Jehová de nuestro territorio porque nos va a matar a todos. Porque el ministerio del Antiguo Testamento es muerte, pero el ministerio del Espíritu es vida. Yo no sé cuántos de ustedes van a despedir la presencia de Dios porque le está haciendo daño. Yo no sé cuál filisteo está aquí que diga: yo no quiero presencia porque me están haciendo tumores. Yo no sé si hay alguien aquí que dice: hay unos ratones que me están invadiendo mi vida, tengo que sacar la presencia. No, yo creo que aquí todos los que estamos en este salón queremos la presencia de Dios. No que se vaya, sino que se active. Queremos esa presencia. ¿Cuántos quieren esa presencia? Porque la gloria de Dios es bendición a los salvos, pero es un problema para los impíos. Porque el arca, la presencia de Dios, estaba diseñada para prosperar lo llamado de Dios. Pero el arca no está diseñada para obrar en medio de los impíos. La gente le tiene que temer a la presencia de Dios, los que no tienen a Cristo, pero nosotros tenemos que valorar la presencia de Dios. El arca se mudó a la casa de Obed-edom y ahí sí la honraron, ahí sí la valoraron. ¿Por qué, pastor, líder? ¿Por qué si estuvo 20 años en la casa de Abinadab no pasó nada? Sin embargo, se mueve a la casa de Obed-edom y hay prosperidad. Porque cuando tú honras la presencia, ella comienza a prosperarte. Cuando tú honras la presencia, ella comienza a manejar tu entorno. Al otro día se levantó Obed-edom y dijo: pero yo siento que la mata de maíz están más grande. Yo siento como que sembré 4 matas de plátano y veo como 14 matas. Al otro día se levantó y dijo: yo todo lo que estoy sembrando, las vacas se me multiplican, los bueyes se me multiplican, la cuenta bancaria se me multiplican. ¿Qué está pasando? Que el arca de Dios está siendo honrada en la casa. Y cuando se honra la presencia, cuando se honra el Espíritu, ahora bien, la palabra dice en el texto que leí que, óigalo, se lo voy a leer de nuevo porque es que eso lo leo 20 veces y 20 veces. Oiga la palabra: si el ministerio de muerte, cuando habla ministerio de muerte, habla el ministerio del monte Sinaí, grabado en letra y piedra, fue con gloria, ¿cuánto más el ministerio del Espíritu? Dice la palabra que a Moisés le brillaba el rostro, pero él estaba tan metido con Dios que ni cuenta se daba. Y yo no sé, alguien se sana un dolor de cabeza, ya lo están moviendo por todos lados para que sepan que Dios hizo algo. Cuando tú estás rendido a Dios, los otros son los que ven lo que está pasando con tu vida. A Moisés se le veía el brillo de Dios. Ahora dice la palabra que el ministerio era de la... Oiga, yo quiero que se grabe esto, amado. El ministerio del Antiguo Testamento era piedra, letra y muerte. Piedra, letra y muerte. Porque la palabra dice que el ministerio, Samuel
Moisés, ¿dónde está Samuel? Me quedó en la cabeza. Moisés subió piedra allá arriba al monte y Dios escribió en piedra. Pero era una administración que informaba pero no transformaba. Era una administración que excluye. Era una administración que acusaba. Porque la piedra no es lo que nosotros ministramos. La letra no es lo que nosotros ministramos. De hecho, la Biblia dice, la letra mata, pero el espíritu. Ahora, cuando la Biblia dice que la letra mata, usted sabe que no está hablando de leer un libro ni de educarse. Te está diciendo que la ley de Moisés mata. Bendito sea Dios. Pero vamos a salir de ese ministerio y vamos a avanzar al traspaso de esa gloria. Dice la palabra que la ley y los profetas fueron hasta Juan. Y hay uno de los escenarios que yo más celebro en la Biblia, amado. Y es cuando Juan se acerca al Jordán y Cristo para ser Cristo bautizado. Y Juan el Bautista le dice, yo debo ser bautizado por ti, pero sin embargo, tú vienes a mí. Y Jesús le dice, deja para que se cumpla toda justicia. En el río Jordán, amado, hubo una reunión, hubo un meeting, hubo un encuentro entre la ley y la gracia. Y en ese lugar es donde Jesús llega y Juan le dice, no, tú no puedes venir a mí. Pero Jesús dice, sí, deja para que se cumpla toda justicia. Porque lo que pasa es que se sabe en aquellos tiempos que el sacerdote que salía le pasaba la batuta al que entraba. Por eso cuando están en el Jordán, Jesús tiene que dejarse bautizar y dejarse presentar por la ley. Por eso la Biblia dice que dentro de lo nacido de mujer no hay nadie más grande que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque en nacido de mujer fue el único que le pudo presentar a la humanidad el Rey de Reyes, el Mesías y el Señor de Señores. ¡Aleluya! Y es el más pequeño. ¿Por qué es el más pequeño y por qué es el más grande? Es el más pequeño porque Juan el Bautista, a pesar de haber introducido al Mesías, a Jesús, como el nuevo periodo de la gracia, Juan no recibió lo que usted y yo recibimos. Juan nunca experimentó la presencia del Espíritu Santo como usted la experimenta. Juan nunca habló en lengua. Juan nunca estuvo corriente de vida. Por lo cual en el reino él es más pequeño que usted porque no recibió la bendición del nuevo pacto. Una alabanza al Señor ahora, amado. La palabra dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan. Entonces, en el Jordán, siempre que se iba al Jordán, el Jordán se abría. Los sacerdotes pusieron sus pies sobre el Jordán y se abrió el Jordán. Elías fue al Jordán y puso su pie y se abrió el Jordán. Eliseo puso con el manto y abrió el Jordán. Pero ahora, cuando Cristo está en ese lugar, el Jordán no se abre, el que se abre es el cielo. ¿Por qué? Porque el Jordán ya estaba para caducar y la gloria que viene ahora viene de arriba del cielo. Por eso dice la Biblia, y vi al Espíritu Santo que descendía sobre él como paloma. Pero no era el Espíritu Santo de allá del monte Sinaí, no era la manifestación de Sinaí, sino que el Espíritu Santo viene sobre la dispensación de la gracia en Cristo Jesús. Y en Jordán allí sellado y ungido el autor de la vida eterna. Por eso Jesús nunca hizo un fraude para ministrar. Jesús siempre dependió de la presencia del Espíritu Santo. Jesús se despojó. Él no dejó de ser Dios, pero sí se despojó de los privilegios y los derechos de ser Dios. Por lo cual usted nunca va a ver a Jesús haciendo algo como Dios. Jesús dijo, si yo por el dedo de Dios, por el Espíritu Santo echo fuera demonio. Jesús dijo en una ocasión, el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres.
para sanar, siempre Jesús necesitó la cobertura y la unción del Espíritu Santo para orar. Alabado sea el nombre del Señor. Y allí en el Jordán recibió la llenura. Aquella paloma que descendió allí, me parece ver la paloma, aquella paloma que salió del arca de Noé, aquella paloma que vino al arca de Noé y trajo un ramo de olivo y de repente se fue y no regresó más. Gloria a Dios. Aquella paloma anunciaba en el arca de Noé que iba a haber una nueva era, que los juicios de Dios se terminaban. Ella salió y no regresó, pero me parece verla aquí en el Jordán, que viene volando y se posa sobre el maestro, y él es la paloma de vida, pero no se va, se queda en Cristo, porque Juan dice: yo vi el Espíritu de Dios que descendía como paloma y permaneció sobre él. Wow, es un cuadro, ¿verdad? Ahora, oiga lo que dice la palabra. Jesús dijo: he aquí un nuevo pacto en mi sangre. La unción del Sinaí nunca es más grande que la del Nuevo Testamento. Entonces ahora nosotros no predicamos piedra, letra y muerte. Ahora nosotros ministramos espíritu, revelación y vida. Dígalo conmigo: espíritu, revelación y vida. Yo no ministro letra, lo ministro en el espíritu. Yo no voy a ministrar piedra, yo ministro revelación. El Señor dijo: quitaré el corazón de piedra y le haré un corazón de carne. Grabaré el mandamiento en su mente y en su corazón. Por eso hoy fluimos en el Espíritu. Por eso hoy fluimos en la gloria de Dios. Por eso hoy recibimos la palabra. Por eso hoy ministramos bajo la unción del Espíritu de Dios. Porque no estamos en la letra. Hoy ministramos espíritu, revelación y vida. En vez de letra muerta, espíritu vivificante. En vez de piedra, revelación en nuestro ser. Y en vez de muerte, la vida. Yo le voy a mostrar un cuadro ahora, amado. Cuando llevaron a la mujer adúltera delante del Señor, dice la palabra que fueron un grupo con piedras en las manos y la pusieron delante del Señor. De aquel lado estaba Jesús, que era la vida, y de este lado estaban los tirapiedras. Y allí, en ese lugar, hubo un encuentro entre la gracia y la ley. La ley es piedra, muerte, piedra, muerte, letra. Por eso, oh Dios, tengo una palabra que te estoy diciendo ahora. La ley era piedra, letra y muerte. Ellos vinieron con la letra y dijeron: la ley nos dice que la matemos. Ellos vinieron con la piedra y dijeron: tenemos que apedrearla. Y ellos vinieron con la muerte: tenemos que matarla. Pero se encontraron con el dador de la vida. Se encontraron frente a frente con el que iba a inaugurar la gloria postrera. Por eso muchas personas se quedan analizando qué era lo que Jesús estaba escribiendo en el piso. Mire, óigame, revelación. Lo que Jesús estaba escribiendo en el piso no era lo importante. Lo importante es que Jesús está encorvado porque está dando oportunidad. Jesús está encorvado porque le está dando el chance. Jesús está encorvado porque le está diciendo: tú pecaste, tú fallaste, pero yo no tengo piedra, yo no tengo letra, yo no tengo muerte para ti, yo tengo vida, yo te voy a dar la oportunidad. Por eso no me estoy apurado por matarte. Amado, mire, si usted quiere ver un cuadro, si el del Jordán usted vio una transición donde la ley le pasa la gracia, que es Cristo, y Cristo recibe el Espíritu y permanece sobre él. Vaya al cuadro de la mujer adúltera para que usted vea gracia fluida. Vaya al cuadro de la mujer adúltera para que usted vea cuál es la misión de la iglesia. Vaya al cuadro
de la mujer adúltera, para que usted vea que hoy nosotros no estamos llamados a señalar, a tirar piedra. Hoy nosotros estamos llamados para restaurar, para levantar, no para juzgar, no para acusar, no para matar. Estamos llamados a dar vida. Y esta mujer entra entre las piedras y la gracia. Y Jesús dice: si alguno de ustedes no tiene pecado, que sea el primero en lanzar la piedra. Entonces, mire cómo la gracia comienza a golpear la ley. Mírelo entre gracia y ley. Mire cómo la gracia comienza a golpear conciencia. Porque cuando la gracia fluye, las piedras se sueltan. Porque cuando la gracia fluye, la conciencia aflora. Porque cuando la gracia fluye, se detiene la muerte. Todos comenzaron a soltar piedra. Ningún ministerio acusador, ningún ministerio, ningún creyente que iba mirando los defectos de los demás tiene progreso. Porque ese no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es oportunidad, restauración, es cambio, es ayuda, es levantar, es cambiar, es restaurar. Ese es el llamado de la iglesia. Por eso cuando Jesús la mira y le dice: yo no tengo piedra para ti, yo tengo gracia para ti. Yo no te estoy apoyando lo que tú hiciste, yo solamente quiero que tú no lo hagas más. Yo te estoy dando una oportunidad para que rectifique. Porque la gracia no excluye, la gracia restaura. ¿Y qué es lo que es restaurar? Restaurar no es sentar a una gente con 20 años de disciplina en una iglesia, que todo el mundo parándose por el lado, que míralo ahí que tiene disciplina. Yo me convertí en los 80, por allá por mitad de los 80. Y el que pecaba y era disciplinado tenía un asiento asignado. Un label. En el asiento de atrás, el banquillo de los que están en disciplina. Y ya el que estaba en disciplina no podía sentarse al frente, porque su pecado, su disciplina no se lo permitía. Eso no es lo que dice la gracia. Porque yo no creo que yo debo, si me duele la cabeza, yo no puedo esperar que se me sane para ir al médico. Yo creo que nosotros debemos ir a Cristo. Es el momento de mayor ayuda. Yo creo que eso no existe. Eso no existe, de poner a una gente en disciplina y estorbarlo. Y al año, hoy, señores, queremos presentar a la hermana Juana, que es hoy, bueno, alguien puede llamarse Juana aquí, no es usted. Hoy queremos presentar al hermano tal, que cumple su año de disciplina. Ay, hermano, salió arruinado, avergonzado, destruido, desbaratado. Un año de pela, un año de piedra, un año de acusación. Y esa no es la gracia de Dios. Cuando Dios restaura, te eleva de nuevo a tu posición. Cuando Dios restaura, te eleva de nuevo y te lleva al lugar que diseñó para ti. La restauración es llevarte al lugar diseñado para tu vida. ¿Cuánto alaban al Señor? La iglesia no existía, distinguido. La iglesia no existía. Yo me encontré en una clase un poquito de problema, porque dije, de la misma manera que Eva estaba escondida en el costado de Adán, así la iglesia estaba escondida en el costado de Cristo. De la misma manera que Jesús duró 3 días y 3 noches durmiendo, ese sueño, al tercer día nace la iglesia. La palabra dice que Adán, Dios lo hizo caer en un sueño para sacar a Eva. Alaba. Y dije eso, pero yo no le veo con energía lo que yo estoy diciendo. Es una energía. Yo estoy diciendo que la iglesia era un misterio, que usted no va a ver el apóstol de la iglesia dentro de los 12, porque la iglesia no existía. O que Judas pecó y se murió, había que poner al apóstol Pablo.
No había que poner al apóstol Pablo, porque los 12 apóstoles eran para las 12 tribus de Israel. Aquí la iglesia no existía, pero el momento que nació la iglesia, Dios se le aparece a su apóstol camino a Damasco. Nace el apóstol. Y ese apóstol dice: el evangelio que yo predico, el evangelio es una revelación. No me lo enseñó hombre. No lo aprendí del monte Sinaí. No me educaron personas en la tierra, sino que el evangelio que yo predico me lo dieron por revelación. El evangelio es una revelación. Por eso tú tienes la revelación del Espíritu. Cuando yo veía a la sierva ministrando acá, el Espíritu me revelaba el nivel. Me revelaba la gracia, me revelaba el don, me revelaba el discernimiento. Cuando yo veo los rostros del obispo, el Señor le siento la carga, siento la pasión, siento el deseo, siento lo que busca. Cuando yo veo los rostros de los pastores, el Espíritu Santo revela. Usted no tiene que ser psicólogo para que Dios te revele la realidad de la iglesia, la realidad de tus miembros. Por eso cuando usted estaba predicando esta mañana, yo le dije a Carol, yo veo discernimiento del Espíritu en la pastora que está ministrando. Alábale que Él vive. Cuando ministró la sierva, yo dije, la sierva fluye con palabra de sabiduría. Al punto que se quedó en la conversación de nosotros. El evangelio es revelación, vida de Dios. A tal punto, no solamente que el apóstol vino después, sino que Jesús le dijo a Pedro: Pedro, ¿quién dicen la gente que soy yo? Le dice al grupo. Y uno dijo Juan el Bautista, otro dice uno de los profetas, el otro dice, y comenzaron a decirle, y le dijo, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que yo soy? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús sacó la llave y dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te les reveló carne, no te lo reveló el Sinaí, no te lo reveló la ley, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo le doy la llave a los que tienen revelación. Toma la llave del reino de Dios. Gloria a Dios, dale la alabanza al Señor. Es revelación de Dios, se percibe. Se percibe. Hoy somos el único pueblo. Oiga esto, ponte de pie en esta hora, porque ya yo terminé, amado. Esta vigilia terminó. Somos el único pueblo que tiene poder espiritual. Somos el único pueblo que dice que su líder vive. El único pueblo que dice que su líder vive en la iglesia del Señor Jesucristo. Somos la morada de Dios. Nos tocó lo mejor, nos tocó mayor gloria, nos tocó mejor sacerdote, nos tocó mejor unción, por lo cual hoy la gloria de Dios está aquí para sanar, para liberarte, para bendecirte, para tocar tu vida. Hoy activa esa presencia. Vamos a ministrar hoy. Pero yo quiero dar un código en la administración. En el ambiente de la iglesia, las cosas se manifiestan. El Espíritu Santo no cae. ¿De dónde? En la iglesia el Espíritu Santo no cae. El Espíritu Santo se manifiesta. Porque en la iglesia el Espíritu está en y con nosotros. Por lo cual lo que tú vas a recibir de Dios hoy lo captura del ambiente espiritual. No es un asunto que la atmósfera está pesada. Es un asunto de tú, por tu fe, conquistar esa bendición que Dios quiere darte hoy. Y hoy vamos a ministrar porque Dios ha diseñado esta noche para bendecir tu vida. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Gloria a Dios. Yo invito al pueblo a levantar su mano. Los músicos suben, pastor. Vamos a ministrar un tiempo de administración. Amén.